Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios son el núcleo de su mensaje y ministerio. A lo largo de los evangelios, Jesús nos revela el reino de Dios como una realidad tanto presente como futura, que se manifiesta en la vida de aquellos que siguen sus enseñanzas y ponen en práctica los valores del evangelio. Sus enseñanzas sobre el reino no solo nos invitan a vivir de una manera que refleja la voluntad de Dios, sino que también nos dan una visión de lo que significa estar verdaderamente reconciliados con Dios y con los demás. A continuación, se exploran las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre el reino de Dios, basadas en sus palabras y acciones. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús proclamó que el reino de Dios estaba cerca. En Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cree en el Evangelio. Aquí, Jesús no solo anuncia la llegada del reino, sino que también llama a la acción. El arrepentimiento y la fe son las respuestas fundamentales que se esperan de quienes desean entrar en el reino de Dios. Este reino no es un lugar físico, sino un reino espiritual donde la soberanía de Dios es reconocida y aceptada por aquellos que se someten a su voluntad. Una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús sobre el reino de Dios se encuentra en el Sermón del Monte, especialmente en las bienaventuranzas, Mateo 5, 3-12. En estas bendiciones, Jesús describe a quienes son verdaderamente dichosos en el reino de Dios, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, y los que son perseguidos por causa de la justicia. Estas características no son las que el mundo típicamente celebra, pero en el reino de Dios, estas personas son bienaventuradas porque su recompensa es grande en el cielo. Jesús nos enseña que el reino de Dios valora lo que es contrario a las expectativas mundanas, es un reino de humildad, justicia, paz y misericordia. Jesús también utilizó parábolas para enseñar sobre el reino de Dios, revelando verdades profundas a través de historias sencillas y cotidianas. Una de las parábolas más conocidas es la del sembrador, Mateo 13, 3-9, 18-23. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con un sembrador que esparce semillas. Algunas semillas caen en el camino, otras en terreno pedregoso, otras entre espinos y algunas en buena tierra. Solo las semillas que caen en buena tierra producen fruto abundante. Aquí, Jesús nos enseña que el reino de Dios requiere una respuesta receptiva de nuestro corazón. No todos recibirán la palabra de Dios de la misma manera, pero aquellos que lo hagan y lo acojan en un corazón dispuesto y obediente experimentarán una vida transformada que da fruto. Otra poderosa parábola sobre el reino de Dios es la del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30, 36-43. En esta parábola, Jesús explica que el reino de Dios es como un campo en el que el buen trigo y la cizaña crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. Aunque la cizaña fue sembrada por el enemigo, no será arrancada hasta el final de los tiempos, cuando Dios separará a los justos de los malvados. Esta enseñanza subraya la paciencia y la justicia de Dios. Aunque el mal puede estar presente en el mundo, el juicio final pertenece a Dios, y en su tiempo, Él traerá justicia, separando a los que pertenecen al reino de aquellos que no lo hacen. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús sobre el reino de Dios es la necesidad de convertirse y volverse como niños para entrar en él. En Mateo 18:3, Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños representan la simplicidad, la humildad, la confianza y la dependencia, cualidades que Jesús valora en aquellos que buscan el reino de Dios. Esta enseñanza desafía el orgullo y la autosuficiencia, llamándonos a una fe sencilla y confiada en Dios, como la de un niño hacia su Padre. Jesús también enseñó que el reino de Dios es una realidad que se manifiesta a través del servicio y el sacrificio. En Marcos 10, 42-45, cuando los discípulos discutían sobre quién sería el mayor en el reino, Jesús les dijo,
sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se humilló y dio su vida por nosotros. Esta enseñanza subraya el carácter contracultural del reino, donde el poder y la autoridad se expresan a través del servicio y el amor sacrificial. En relación con esto, Jesús nos enseñó que el reino de Dios es inclusivo y está abierto a todos, pero requiere una respuesta sincera y comprometida. En la parábola del banquete de bodas, Mateo 22, 1-14, Jesús cuenta la historia de un rey que preparó una boda para su hijo y envió invitaciones a muchos, pero algunos rechazaron la invitación. El rey entonces envió a sus siervos a invitar a cualquiera que encontraran, tanto buenos como malos, para que el banquete se llenara. Sin embargo, cuando el rey entró para ver a los invitados, notó que uno de ellos no estaba vestido apropiadamente y lo echó fuera. Esta parábola nos enseña que aunque todos están invitados al reino de Dios, se espera una respuesta genuina que incluye la transformación de nuestras vidas. No podemos simplemente aceptar la invitación sin estar dispuestos a vivir según los valores del reino. El reino de Dios también se relaciona con la justicia, la misericordia y la fidelidad. En Mateo 23:23, Jesús critica a los fariseos por cumplir meticulosamente con las leyes menores mientras descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En el reino de Dios, no se trata solo de cumplir con rituales religiosos, sino de vivir una vida de integridad, compasión y confianza en Dios. Estas son las verdaderas marcas de los ciudadanos del reino, aquellos que reflejan el carácter de Dios en su vida diaria. Además, Jesús enseñó que el reino de Dios está entre nosotros, aquí y ahora. En Lucas 17, 20-21, los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, y Jesús les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia visible, ni dirán, mirad, aquí está, o, allí está, porque el reino de Dios está entre vosotros. Este versículo nos revela que el reino de Dios no es solo un futuro evento escatológico, sino una realidad presente que se manifiesta en la vida de aquellos que viven según las enseñanzas de Jesús. El reino de Dios está presente donde quiera que la voluntad de Dios se hace realidad, en nuestras acciones de amor, en nuestra justicia, en nuestra compasión y en nuestra fe. Finalmente, una de las enseñanzas más transformadoras de Jesús sobre el reino de Dios es la necesidad de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. En Mateo 6:33, Jesús dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Aquí, Jesús nos llama a priorizar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Al hacer esto, todo lo que necesitamos nos será dado por añadidura. Esta enseñanza nos desafía a confiar en la providencia de Dios, a vivir una vida centrada en su voluntad, y a no preocuparnos por las necesidades materiales, sabiendo que Dios proveerá.